inicio de semana. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de Hablemos Claro con BLB, un microprograma de conversaciones sobre temas de interés en el ámbito jurídico, contable, académico y de gestión del talento humano. Soy Cintia Vélez, abogada, miembro del área jurídica de BLB Asesoría Integral, y en esta edición hablaremos acerca de la importancia de las organizaciones sindicales ante los efectos laborales del COVID-19. Si bien nuestro país siempre ha registrado altos índices de informalidad laboral y de vulneraciones del derecho del trabajo, este periodo vivido producto de la pandemia por el coronavirus ha desnudado una realidad mucho más complicada en cuanto al cumplimiento y protección de los derechos de los trabajadores. Una de las máximas del gobierno durante este periodo ha sido asegurar la subsistencia de las empresas, pues ellas son generadoras de los puestos de trabajo de miles de peruanos. Y si bien ante la afectación se han permitido diferentes medidas para asegurar la subsistencia de las mismas, tales como la suspensión perfecta, reducción de remuneraciones, variaciones de jornadas de trabajo, entre otros, claro también con la intención de preservar el vínculo laboral y evitar despidos o desvinculaciones, esto no quiere decir que el empleador haya sido autorizado para vulnerar deliberadamente los derechos de los trabajadores. No obstante, son muchos los empleadores que, haciendo abuso del derecho y aprovechando la situación de aparente perjuicio por la pandemia y ante el desconocimiento de sus trabajadores, han aplicado medidas lesivas de derechos que no se encontraban permitidas por el gobierno. En mi labor diaria me ha tocado observar casos verdaderamente sorprendentes, en los cuales, por ejemplo, el empleador conminó a sus trabajadores a firmar solicitudes de licencia sin goce de haber por motivos personales, por plazos de 5 o de 6 meses, cuando este tipo de licencias es solo a solicitud y pedido del trabajador, no pudiendo ser obligado por el empleador a hacerlo. No ha sido tampoco raro ver empresas que no han adecuado sus sistemas de seguridad y salud en el trabajo, o aquellas que obligaron al personal a realizar trabajo presencial estando en grupo de riesgo o no siendo actividades permitidas durante el periodo de aislamiento social. Este tipo de situaciones las encontramos no solo en el sector privado. Por otro lado, incluso en el mismo sector público se han evidenciado situaciones vulneratorias. Por ejemplo, entidades públicas en las cuales se ha efectuado el recorte de beneficios convencionales que tienen carácter de permanente a aquellos trabajadores que se encuentran realizando trabajo remoto, como si dicha forma de trabajo no significara el mismo esfuerzo y tiempo para el cumplimiento de funciones, además de haberse regulado con su existencia de las condiciones que se tenía en el trabajo presencial. Todo esto con un total desconocimiento de la ley laboral y de las contingencias económicas que trae al Estado un incumplimiento de esta naturaleza. Todo esto parece ser parte de una suma de errores, desconocimiento o malas intenciones por parte de los empleadores, quienes han generado que muchos trabajadores pierdan o disminuyan ingresos que tienen carácter alimentario y aseguran la subsistencia de sus familias. El aislamiento social obligatorio fue normado en nuestro país a partir del día 16 de marzo del 2020, fecha en que solo se permitió el funcionamiento de empresas o entidades consideradas de nivel primario o de primera necesidad, regulando, claro está, que todos los demás trabajadores se queden en casa, en un primer periodo, con una licencia con goce de haber compensable. Sin embargo, es increíble que desde el día 1 del aislamiento ya parecían existir empresas que se desmoronaban. No había transcurrido tiempo, pero sin embargo ya decían no poder sostener los pagos de sus trabajadores sin existir actividad de por medio. Parece irónico, pero aparentemente las empresas no tenían reservas financieras ni estrategias que le permitieran la permanencia de sus negocios por un tiempo. ¿Era una exageración? ¿Las empresas no se encontraban preparadas? ¿O es acaso que viven del día a día y no tienen márgenes de utilidades? No lo creemos en todos los casos, pues ninguna empresa podría funcionar sin reservas que le permitan afrontar momentos difíciles. Sin embargo, como reitero, muchos desde el día número 1 ya sentían desmoronarse. Claro, lo afirmo sin mérito de aquellas empresas o negocios que quizá podrían sí estar en dicha situación. Lógicamente, no son todas. El Estado tomó algunas medidas acertadas durante este periodo y otras no tan acertadas, pues en muchos casos se trasladó el costo a los trabajadores.
El trabajador peruano en promedio conoce algunos de sus derechos básicos, pero en la mayoría de casos no está dotado de la capacidad de ejercicio de estos derechos, pues el temor a perder el empleo o el desconocimiento de normas y la carencia de asesoría le lleva muchas veces a no alzar su voz ante situaciones vulneratorias e incluso normalizarlas y aceptarlas bajo engaños y falsas promesas de sus empleadores. Es aquí donde lo colectivo tiene un rol de suma importancia. Lo colectivo es un medio por el cual las personas pueden hacer fuerza común ante medidas arbitrarias. Es un vehículo de ejercicio de derechos que hace sentir al trabajador un mayor respaldo y menor temor del que le genere ejercer sus derechos de forma individual. Es importante que en las entidades existan organizaciones colectivas. Los sindicatos o representantes de los trabajadores bajo cualquier forma son un instrumento que puede marcar la diferencia entre la aplicación de medidas adecuadas y medidas vulneratorias por parte de los empleadores. La libertad sindical es un derecho fundamental de los trabajadores para agruparse, asociarse libremente y defender sus derechos frente al empleador. A través de un sindicato se busca las mejoras sociales, económicas y morales de un grupo de trabajadores. Es por tal una asociación que representa a todos los trabajadores de su ámbito con el objetivo de defender sus intereses profesionales, económicos y laborales frente al empleador, participando activamente del diálogo y las decisiones que se tomen al respecto. Claro, por ello es importante que este colectivo de personas tenga representantes verdaderamente preparados y capacitados, con la posibilidad de advertir situaciones arbitrarias y generar un diálogo y espacios de reclamo adecuados, que tengan pues como consecuencia una toma de decisiones óptimas. No representantes que consideren que alzar la voz es solo generar conflicto. No, eso verdaderamente no representa a un sindicato como tal, sino trabajadores que con capacidad, vocación y preparación sean verdaderos guías y protectores de los derechos de una masa laboral. La organización sindical se convierte en el primer asesor o protector del trabajador, que también siendo parte de la empresa o entidad, conoce la realidad de primera mano y si bien se enfrenta a situaciones complejas siendo también trabajador, es su deber accionar como organización sociopolítica que busca un fin y objetivo común. ¿Cuál vendría a ser el rol de los sindicatos en la época de coronavirus? Pues evidentemente el sindicato se convierte o sigue siendo en un veedor, observador y analítico ante las acciones que disponga el empleador, con la finalidad de poder participar de ellas activamente y determinar si estas son medidas razonables, proporcionales al daño de la empresa, adecuadas, permitidas por ley y que no vulneren los derechos de los trabajadores. Ante la advertencia de situaciones contrarias, esta organización tiene que actuar rápidamente en los diversos canales. Primero, tal vez a través de una acción directa con el empleador. Si esta no es efectiva, acudir a la autoridad administrativa de trabajo y reportar estos hechos. Organizar con los compañeros de trabajo acciones conjuntas y adecuadas que les permitan poner de manifiesto su rechazo a ciertas actitudes o medidas. Y por último, tomar acciones legales de ser el caso. Las empresas tienen el derecho de aplicar medidas para mitigar el impacto y preservar su existencia. Están facultadas para ello en forma razonable y eso nadie lo discute, pero no están facultadas para abusar o conculcar derechos. Aprender a diferenciar esta línea delgada entre ambas situaciones y evitarlas es labor no solo del empleador, sino también del trabajador, quien debe ser vigía de sus propios derechos y conocedor de su regulación. En esta difícil tarea radica la importancia de la labor sindical en la época de coronavirus. Sin empresa no hay puestos de trabajo, pero sin fuerza de trabajo no hay crecimiento y desarrollo del país. En esa medida, ambas partes de la relación laboral deben equilibrarse. Para eso precisamente es que existe el derecho del trabajo. Conocer el derecho del trabajo es un paso muy importante para poder mitigar los efectos laborales que ha traído consigo este periodo de pandemia. Tener la capacidad de organizarnos es por demás importante y sobre todo, tener representantes con vocación de servicio y capaces de alzar la voz a través del diálogo y el planteamiento de propuestas adecuadas. Además de conocer, pues, los canales legales a los que se debe acudir en cada situación.
Si tienen alguna consulta sobre sus derechos laborales, no duden en consultarnos a través de nuestros canales oficiales, correo electrónico, redes sociales o números de contacto. Estamos para apoyarte en la protección de tus derechos. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos como cada semana en una edición de Hablemos Claro con BLB. Nos encontramos en una próxima edición. Que tengan un buen día.